en el corazón de Eurasia, donde las llanuras infinitas se extienden hasta el horizonte y el eco de antiguas batallas aún resuena entre los muros de fortalezas olvidadas, se gesta una historia que ha marcado a Europa del Este durante siglos. ¿Es Ucrania la cuna de Rusia o es Rusia la usurpadora del legado de Kiev? Hoy nos adentramos en una de las tensiones geopolíticas más complejas y peligrosas de nuestro tiempo. Lo que comenzó como una lucha por identidad y poder ha evolucionado en una guerra total. Esta es la historia oculta detrás del conflicto Rusia-Ucrania. Importante, este documental no defiende ninguna postura política. Está construido sobre datos históricos, geopolíticos y sociales de fuentes académicas y periodísticas confiables. La Rus de Kiev, el primer estado eslavo oriental. La historia del conflicto entre Rusia y Ucrania no comienza en el siglo XX, ni siquiera en el XIX. Para entender este antagonismo profundo, debemos viajar más de 1000 años atrás, al siglo IX, cuando surge el primer estado organizado de los pueblos eslavos orientales, la Rus de Kiev. La Rus de Kiev no era un estado moderno en sentido estricto, sino una federación de principados dominada por una aristocracia de origen varego, vikingos escandinavos, que se asentaron en los ríos navegables del este europeo. Su capital, Kiev, pronto se convirtió en un centro político, económico y cultural de gran influencia en la región. Desde allí se expandió el cristianismo ortodoxo, importado de Bizancio, y se consolidaron las bases lingüísticas y culturales que aún hoy comparten rusos, ucranianos y bielorrusos. Pero este imperio de los eslavos orientales estaba destinado a fragmentarse. En el año 1240, la invasión mongola desmanteló la unidad de la Rus de Kiev. Kiev fue saqueada y destruida, y los diferentes principados, entre ellos Moscú, Nóvgorod y Chernigov, comenzaron a evolucionar de forma autónoma. El debate del legado, ¿herencia rusa o identidad ucraniana? Este momento de ruptura ha sido reinterpretado durante siglos según intereses políticos. El nacionalismo ruso ha construido el relato de que el Principado de Moscú, que más tarde daría origen al Imperio ruso, es el legítimo heredero de la Rus de Kiev. Para ellos, Moscú no solo continuó la tradición cultural y religiosa de Kiev, sino que asumió el deber histórico de unificar a todos los pueblos eslavos orientales bajo un solo poder. En cambio, el nacionalismo ucraniano sostiene que Kiev es el origen legítimo de su nación, un símbolo glorioso de una identidad propia anterior a la dominación rusa. En este relato, Rusia no es la continuadora, sino la suplantadora de la tradición kievita. Esta disputa sobre el pasado no es un mero detalle académico. Al contrario, se ha convertido en un elemento clave en la propaganda y justificación política de los actores contemporáneos. Cuando el presidente ruso Vladimir Putin afirma que rusos y ucranianos son un solo pueblo, está apelando a esa historia común de la Rus de Kiev. Pero para muchos ucranianos, esa misma historia es prueba de su derecho a existir como nación independiente y separada. El despertar del nacionalismo ucraniano. Durante siglos, los territorios que hoy conforman Ucrania estuvieron bajo dominio de potencias externas: el Imperio Polaco-Lituano, el Imperio Austrohúngaro y, sobre todo, el Imperio Ruso. Fue en el siglo XIX cuando el nacionalismo ucraniano comenzó a despertar de forma decidida. Intelectuales como Taras Shevchenko, considerado el padre del renacimiento cultural ucraniano, comenzaron a escribir en ucraniano, a rescatar las tradiciones populares y a reivindicar la independencia del dominio ruso. El imperio zarista reaccionó con fuerza. En 1876, la llamada Ley de Ems prohibió casi todas las publicaciones en ucraniano, y el idioma fue excluido de la administración y la educación. Se trataba de una campaña sistemática de rusificación que también afectó a la Iglesia greco-católica, suprimida por el Estado. En paralelo, se fomentó la inmigración de poblaciones rusas a las regiones del este y sur de Ucrania, transformando la demografía y sembrando las raíces de las divisiones que estallarían con fuerza en el siglo XXI. La Pequeña Rusia y la Nueva Rusia. Durante los siglos XVIII y XIX, el Imperio ruso intensificó su control sobre Ucrania. La región fue rebautizada como Pequeña Rusia, la parte central y occidental, y Nueva Rusia, el sureste, incluyendo Crimea y Donbass, términos que reflejan la visión imperial de subordinación.
Sin embargo, lejos de asimilarse por completo, en estas mismas regiones surgieron focos de resistencia cultural y política. Kiev y la región de Galicia se convirtieron en semilleros del pensamiento nacionalista ucraniano. Era una identidad forjada no solo en oposición a Rusia, sino como defensa de una lengua, una religión y una memoria histórica propias. El relato de la Rus de Kiev y el nacimiento de los nacionalismos eslavos no es una historia congelada en los libros. Es el hilo conductor del presente. Cuando hoy un soldado combate en Donetsk o un diplomático defiende en la ONU la soberanía ucraniana, lo hace bajo el peso de una historia de 1000 años de conflictos, apropiaciones y reivindicaciones. ¿Qué ocurre cuando un imperio absorbe tierras que no le pertenecen? ¿Qué consecuencias deja una ocupación cultural que niega una lengua, reprime una religión y borra una identidad? En este episodio viajamos a los siglos XVIII y XIX, cuando el Imperio ruso impuso su dominio sobre Ucrania. Bajo el mandato de los zares, floreció el nacionalismo, pero también la represión. Este capítulo marcará el rumbo del conflicto moderno con una palabra clave: rusificación. La expansión imperial rusa y la lucha por la identidad ucraniana. El avance del Imperio ruso, conquista y anexiones, siglo XVIII. A partir de fines del siglo XVII, la mirada del Imperio ruso comenzó a volcarse con fuerza hacia el oeste. Esta era una etapa de crecimiento militar, administrativo y territorial bajo los zares, en especial durante el reinado de Catalina II la Grande, 1762-1796. Durante su gobierno, Rusia participó en las 3 particiones de Polonia, 1772, 1793 y 1795, mediante las cuales se desmembró el Estado polaco-lituano. En este proceso, el Imperio ruso anexionó la región oriental de la actual Ucrania, situada al este del río Dnieper. Pero la joya de la expansión fue la península estratégica del Mar Negro, Crimea. En 1783, tras someter al Kanato tártaro de Crimea, Rusia incorporó esta región que había estado bajo dominio otomano. Crimea sería clave para los intereses geoestratégicos rusos en el futuro, una obsesión que no ha cesado hasta nuestros días. La rusificación del territorio, una política de identidad forzada. Con el nuevo dominio territorial, llegó una política sistemática de asimilación cultural. Durante todo el siglo XIX, los zares y sus administraciones emprendieron una campaña agresiva para erradicar el sentimiento nacional ucraniano y reemplazarlo por la identidad rusa. Algunas de las medidas incluyeron prohibición del idioma ucraniano en contextos oficiales, incluyendo escuelas, medios impresos y gobierno. Supresión de la Iglesia greco-católica, de fuerte arraigo en el oeste ucraniano, a favor del patriarcado ortodoxo ruso. Promoción de la migración rusa a las regiones del este y sur de Ucrania, especialmente el Donbass y Crimea. Adopción de nuevos términos políticos. La región central y occidental de Ucrania pasó a llamarse Pequeña Rusia, mientras que el sureste, una zona de reciente colonización, fue denominada Nueva Rusia. Esta política buscaba no solo ejercer control, sino reconfigurar la identidad de los habitantes de estas tierras. El despertar ucraniano frente a la represión imperial. Pero como suele suceder, la represión no ahoga las ideas, las estimula. Y así, bajo este dominio, surgieron las primeras semillas del nacionalismo ucraniano moderno. En Galicia, territorio bajo dominio austrohúngaro, los ucranianos gozaban de más libertades religiosas y lingüísticas, y esto favoreció el surgimiento de círculos intelectuales y publicaciones en ucraniano. Esta región se convirtió en el corazón cultural de la resistencia identitaria. En el este, bajo el Imperio ruso, el ambiente era más sofocante, pero también allí surgieron voces clave. El poeta Taras Shevchenko, nacido en 1814 y fallecido en 1861, se transformó en una figura crucial del renacer nacional ucraniano. Sus poemas, escritos en ucraniano y cargados de nostalgia por la libertad perdida, fueron una forma de protesta literaria contra la opresión zarista. La Ley de Ems de 1876, firmada por el zar Alejandro II, prohibió expresamente casi toda publicación en idioma ucraniano, incluyendo obras teatrales, libros escolares y periódicos.
El mensaje era claro. No debía existir Ucrania como entidad cultural separada. La creación artificial del ruso pequeño. Durante este periodo, los ideólogos imperiales empezaron a construir un nuevo relato, el de que los ucranianos no eran una nación distinta, sino simplemente rusos pequeños, un subgrupo regional del gran pueblo ruso. Esta visión negaba toda legitimidad a las aspiraciones de autodeterminación ucranianas. Esta narrativa es idéntica a la utilizada hoy en la propaganda del Kremlin, que no hay diferencias esenciales entre rusos y ucranianos, que ambos comparten una misma lengua, una misma religión y un pasado común. Pero como hemos visto, esta afirmación tiene raíces políticas más que históricas, semillas del futuro conflicto, migraciones y tensiones demográficas. La colonización interna del Imperio ruso trajo consigo consecuencias profundas. Las regiones del este de Ucrania, especialmente el Donbass, recibieron una gran cantidad de migrantes rusos que ocuparon puestos clave en la industria, la administración y el ejército. Este cambio poblacional no solo modificó la demografía, sino también el mapa de las lealtades culturales. Mientras el oeste ucraniano mantenía un sentimiento nacionalista y proeuropeo, el este comenzó a inclinarse más hacia la identidad rusa. Esta división interna, sembrada por el imperialismo, será uno de los factores cruciales del conflicto actual. A finales del siglo XIX, Ucrania no era aún un estado, pero sí una nación en construcción. Una nación que resistía silenciosamente bajo un imperio que buscaba absorberla. El conflicto entre imperialismo y nacionalismo, dominación y resistencia, ruso y ucraniano, estaba en marcha. Y aunque aún faltaban décadas para la guerra abierta, el terreno ya estaba sembrado. Un imperio había caído, pero el control no desapareció. En su lugar nació uno nuevo, más vasto, más rígido y brutal, la Unión Soviética. En este episodio seremos testigos de cómo Ucrania, convertida en una república socialista, vivió algunas de las mayores tragedias humanas del siglo XX, desde la hambruna artificial del Holodomor hasta los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Esta etapa marcaría a fuego la memoria colectiva ucraniana y se convertiría en argumento clave en el conflicto actual con Rusia. Revolución y guerra civil. El nacimiento de la Ucrania soviética. En 1917, la Revolución rusa derrocó al régimen zarista. En medio del caos, varias regiones del antiguo imperio declararon su independencia, entre ellas Ucrania. Surgió fugazmente una República Popular Ucraniana, pero fue aplastada en la posterior Guerra Civil Rusa, que enfrentó a los bolcheviques contra fuerzas contrarrevolucionarias. Tras años de conflicto, en 1922 se fundó la Unión Soviética, URSS, y la República Socialista Soviética de Ucrania pasó a ser uno de sus miembros constituyentes. Aunque nominalmente era una república autónoma, en la práctica estaba completamente subordinada al poder central de Moscú. El Holodomor, la hambruna que mató a millones, 1932 a 1933. Uno de los episodios más oscuros y controvertidos de la historia moderna ocurrió bajo el régimen de Stalin. Entre 1932 y 1933, la colectivización forzosa de la agricultura impuesta por el Kremlin condujo a una hambruna devastadora en Ucrania, conocida como el Holodomor, matar de hambre en ucraniano. Millones de campesinos murieron. Las estimaciones oscilan entre 3 y 5 millones de víctimas. El grano era requisado a la fuerza por el Estado soviético, dejando a las aldeas sin alimento. Se prohibió a los hambrientos huir a otras regiones y se impuso una vigilancia brutal. Muchos historiadores y gobiernos, incluyendo el Parlamento ucraniano y otros países occidentales, consideran el Holodomor un genocidio deliberado contra el pueblo ucraniano, diseñado para aplastar su resistencia y destruir su identidad campesina. Para Rusia, sin embargo, se trató de una tragedia económica general, sin intencionalidad étnica. Este trauma histórico sigue siendo una herida abierta en la narrativa nacional ucraniana. Segunda Guerra Mundial. Campo de batalla total. Con la invasión nazi de la Unión Soviética en 1941, la llamada Operación Barbarroja, Ucrania se convirtió en uno de los principales teatros de guerra del Frente Oriental. Las tropas alemanas avanzaron rápidamente a través del territorio ucraniano,
siendo recibidas por algunos sectores como libertadores del yugo soviético. Sin embargo, la brutalidad del régimen nazi pronto dejó en claro que no traían libertad, sino exterminio. Millones de judíos, comunistas y ucranianos fueron asesinados en masacres como la de Babi Yar, cerca de Kiev. Durante el conflicto, entre 5 y 7 millones de ucranianos murieron, una cifra colosal que representa casi una cuarta parte de las víctimas soviéticas. El país fue destruido, sus ciudades arrasadas y su población diezmada. Reconstrucción soviética y la transferencia de Crimea, 1954. Tras la victoria aliada en 1945, la URSS inició una etapa de reconstrucción industrial masiva, en la que Ucrania tuvo un papel esencial. El Donbass se convirtió en uno de los principales centros de extracción de carbón y producción de acero. En 1954, en un gesto político sin mayor repercusión en su momento, el líder soviético Nikita Khrushchev, de origen ucraniano, transfirió la península de Crimea de la República Socialista Federativa de Rusia a la RSS de Ucrania. Esta medida fue vista como simbólica, celebrando el tricentenario de la unión entre Rusia y Ucrania, pero sin prever el colapso soviético que ocurriría décadas después. Esa transferencia, irrelevante en la URSS, se transformaría en el núcleo del conflicto territorial posterior a la independencia. Represión cultural y control ideológico en la Guerra Fría. Durante toda la era soviética, el nacionalismo ucraniano fue duramente reprimido. El idioma ucraniano fue marginado de la educación superior, los medios y la política. La KGB vigilaba a intelectuales sospechosos de promover una conciencia nacional. Aunque oficialmente Ucrania era una república igual dentro de la URSS, en la práctica todas las decisiones clave se tomaban en Moscú. La identidad ucraniana sobrevivía en la clandestinidad, en la literatura, la religión y el recuerdo de tragedias como el Holodomor. La etapa soviética consolidó la identidad ucraniana no por integración, sino por oposición. La represión, la hambruna y el uso de Ucrania como campo de batalla o centro industrial impidieron cualquier verdadera autonomía, pero también sembraron la semilla de una futura rebelión. Ucrania había sobrevivido al imperio zarista, al hambre stalinista y a la guerra más destructiva del siglo. La independencia era solo cuestión de tiempo. El coloso soviético cayó, pero sus fronteras, construidas sin mirar naciones ni pueblos, permanecieron. De las ruinas de la URSS nació Ucrania, soberana por primera vez en siglos, pero no libre de amenazas. En este episodio descubriremos cómo el país navegó entre promesas de cooperación con Rusia, intereses de Occidente y las cicatrices del pasado. Una independencia formal, con raíces aún encadenadas. El colapso de la URSS y la declaración de independencia. En 1990, en pleno proceso de reformas bajo la perestroika impulsada por Mikhail Gorbachov, el Parlamento de la República Socialista Soviética de Ucrania proclamó su soberanía. Un año después, el 24 de agosto de 1991, tras el fracaso del golpe de Estado en Moscú contra Gorbachov, Ucrania declaró su independencia, convirtiéndose oficialmente en un Estado soberano. El referéndum del 1 de diciembre de 1991 fue abrumador. Más del 90% de los votantes, incluyendo mayorías en Crimea y Donbass, respaldaron la independencia. Poco después la URSS se disolvía oficialmente. Pero con la independencia surgieron desafíos monumentales. Ucrania heredó una economía planificada en ruinas. Poseía el tercer arsenal nuclear más grande del mundo. Contaba con una sociedad dividida entre regiones europeístas y otras más rusófilas. El Memorándum de Budapest, 1994. Promesas de protección a cambio de desarme. Uno de los acuerdos más importantes y simbólicos de esta etapa fue el Memorándum de Budapest, firmado en 1994 por Ucrania, Rusia, Estados Unidos y Reino Unido. ¿Qué establecía? Ucrania se comprometía a entregar todas sus armas nucleares a Rusia y a adherirse al Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP. A cambio, las potencias firmantes, especialmente Rusia, garantizaban la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania. Este acuerdo sería citado numerosas veces en el futuro, cuando esas garantías no fueran respetadas.
Tratado de amistad entre Rusia y Ucrania, 1997. En 1997, Boris Yeltsin y Leonid Kuchma firmaron el Tratado de Amistad, Cooperación y Asociación, reconociendo formalmente las fronteras existentes y el control ucraniano sobre Crimea. Además, se permitió que la base naval de Sebastopol, clave para la flota del Mar Negro, siguiera siendo utilizada por Rusia mediante un arrendamiento de largo plazo. El tratado fue percibido como un avance diplomático. Sin embargo, detrás de escena, Moscú ya mostraba signos de incomodidad con la creciente orientación occidental de Ucrania. Las primeras tensiones: energía, identidad y geopolítica. Durante esta década se sucedieron altibajos en la relación bilateral, en parte por disputas energéticas. Rusia usó el gas como instrumento de presión, exigiendo precios más altos o amenazando con cortes en el suministro. Crimea y Sebastopol. Aunque legalmente ucranianas, estas zonas tenían una población mayoritariamente rusoparlante y estratégicamente vital para Moscú. La OTAN y la UE, Ucrania, comenzó a acercarse a Occidente. En 1994 se unió al programa Asociación para la Paz de la OTAN, lo que Rusia percibió como una amenaza a su esfera de influencia. División interna. Ucrania entre dos mundos. Durante los 90, Ucrania osciló entre una orientación europea y un repliegue hacia Rusia. Esta ambigüedad reflejaba una división geográfica, cultural y política interna. El oeste del país, más cercano a Polonia y con un fuerte sentimiento nacionalista, apostaba por integrarse a Europa. El este y sur, especialmente Donbass y Crimea, con fuertes vínculos históricos, lingüísticos y económicos con Rusia, preferían una relación más estrecha con Moscú, la semilla de futuras revoluciones. Aunque no hubo conflictos armados, los cimientos del futuro estallido ya estaban presentes. La combinación de corrupción política, falta de reformas profundas y tensión entre rusofilia y europeísmo gestó un ambiente volátil. Los años 90 fueron, para Ucrania, una década de transición, donde la independencia formal no significaba aún soberanía efectiva. Rusia seguía presente, no solo en política, sino en la economía, la cultura, la lengua y la memoria colectiva. Ucrania se había emancipado, pero no había roto sus cadenas. La relación con Rusia oscilaba entre la diplomacia y la presión. El Memorándum de Budapest ofreció garantías que más tarde serían violadas. Y mientras Occidente miraba con optimismo, en Moscú comenzaba a crecer el resentimiento estratégico. La paz de los 90 era tan frágil como un tratado sin voluntad, una nación dividida entre dos rumbos, una elección amañada y una plaza, el Maidán, que se convierte en símbolo de libertad y de sangre. En este episodio asistimos al despertar político de una generación que dijo basta. El conflicto dejó de ser un eco del pasado y se convirtió en una lucha por el futuro. Comienza la cuenta regresiva hacia la guerra. Revolución Naranja, 2004 a 2005. El fraude que encendió una nación. A finales de 2004, Ucrania vivió una de sus primeras grandes convulsiones políticas del siglo XXI. Las elecciones presidenciales enfrentaron a dos candidatos con visiones opuestas. Víktor Yushchenko, pro-occidental, europeísta y defensor de la soberanía nacional. Víktor Yanukovych, apoyado por el Kremlin, con una base electoral fuerte en el este y el sur del país. Las primeras rondas de votación estuvieron plagadas de denuncias de fraude, violencia electoral y manipulación mediática. Cuando el gobierno anunció que Yanukovych había ganado, millones de ucranianos salieron a las calles, sobre todo en Kiev, en lo que fue conocido como la Revolución Naranja. Durante semanas, la Plaza de la Independencia, Maidán, se convirtió en un epicentro de protesta pacífica, exigiendo elecciones limpias y transparencia. Resultado: la Corte Suprema de Ucrania anuló los resultados y se celebraron nuevos comicios que dieron la victoria a Yushchenko. Fue una victoria simbólica para el movimiento pro-europeo, aunque los problemas no tardarían en resurgir. La presidencia pro-europea y el regreso de Rusia al juego, 2005 a 2010. Yushchenko asumió con una agenda reformista y con el objetivo de acercar Ucrania a la Unión Europea y, eventualmente, a la OTAN. Pero su mandato
fue torpedeado desde dentro. Conflictos con su primera ministra, Yulia Timoshenko. División parlamentaria y reformas bloqueadas. Crisis económicas y desilusión social. Este clima favoreció el regreso de los sectores prorrusos al poder. En 2010, Yanukovych volvió al escenario político, esta vez ganando las elecciones en comicios considerados legítimos por observadores internacionales. Moscú recuperaba influencia. Yanukovych en el poder, el viraje hacia Rusia. Ya como presidente, Yanukovych giró drásticamente la política exterior ucraniana. Abandonó los planes de ingreso a la OTAN. Fortaleció la cooperación con Moscú, firmando acuerdos comerciales y extendiendo el arrendamiento de la base naval en Sebastopol. Desencantó a la clase media y juventud urbana, que había soñado con una Ucrania europea tras la Revolución Naranja. El punto de quiebre llegó en noviembre de 2013, cuando el gobierno suspendió repentinamente la firma del acuerdo de asociación con la Unión Europea, alegando presiones económicas de Moscú. Fue la gota que colmó el vaso. Euromaidán. El regreso del pueblo a las calles. 2013 a 2014. Las protestas iniciaron de forma pacífica, impulsadas por estudiantes y activistas que veían en Europa no solo un proyecto político, sino una esperanza de futuro y libertades. La Plaza Maidán volvió a llenarse. Las manifestaciones se extendieron a otras ciudades. El lema era claro: revolución de la dignidad. Pero esta vez, la respuesta del gobierno fue brutal. Violencia policial, uso de la fuerza, arrestos ilegales, ataques a periodistas y activistas, escalada de represión durante el invierno. El febrero de 2014 fue el punto más trágico. Francotiradores mataron a decenas de manifestantes en Kiev. La presión internacional crecía. Finalmente, Yanukovych huyó a Rusia y el Parlamento ucraniano destituyó su gobierno. El poder pasó a un gobierno interino pro-occidental, liderado por Oleksandr Turchinov y luego por Petro Poroshenko. Dos versiones de una revolución. Para Occidente, Euromaidán fue una victoria democrática, una lucha por la dignidad y la soberanía frente a la corrupción. Para Moscú, fue un golpe de Estado, promovido por Occidente, un acto ilegítimo contra un presidente legalmente electo. Esa diferencia de percepción es clave. Mientras Kiev hablaba de revolución popular, el Kremlin hablaba de conspiración occidental. Esa narrativa justificaría todo lo que vendría después. Ucrania eligió el camino europeo, pero a un costo elevado. La sangre derramada en Maidán no solo cambió el gobierno, rompió definitivamente los puentes con Moscú. La revolución fue la chispa, pero lo que vino después sería el incendio, la anexión de Crimea y la guerra en el Donbass. Apenas unas semanas después de la caída de Yanukovych, un nuevo actor entró en escena. Tropas sin insignias, movimientos relámpago y una operación quirúrgica que cambiaría la geografía europea. Crimea fue tomada. El Donbass se convirtió en zona de guerra, y el mapa del mundo ya no volvió a ser el mismo. Esta no es solo la historia de una guerra, es la historia de cómo un conflicto congelado se volvió un campo de batalla abierto. Crimea. La toma silenciosa, febrero a marzo de 2014. En febrero de 2014, mientras Kiev aún digería el colapso del régimen de Yanukovych, fuerzas armadas rusas sin insignias, conocidas como hombrecillos verdes, tomaron posiciones clave en la península de Crimea, edificios del gobierno, aeropuertos y bases militares. En cuestión de días, Crimea quedó bajo control total de Rusia. Luego, el 16 de marzo, se celebró un referéndum exprés, no reconocido internacionalmente, en el que, según cifras oficiales rusas, más del 90% de los votantes aprobaron unirse a Rusia. La ONU, la Unión Europea y Estados Unidos calificaron el proceso como ilegal. Ucrania lo consideró una ocupación y anexión armada. Rusia, por su parte, lo presentó como una reunificación histórica. La excusa de Moscú: proteger a la población rusoparlante y asegurar su seguridad. Pero el verdadero objetivo era geopolítico: mantener la base naval en Sebastopol, evitar el avance de la OTAN y consolidar su influencia en el Mar Negro. Estalla la guerra en el Donbass, separatismo y apoyo ruso. Poco después de la toma de Crimea, la violencia se propagó al este de Ucrania, especialmente en las regiones de Donetsk y Luhansk. Allí, grupos armados prorrusos, algunos locales,
Otros llegados de Rusia tomaron edificios públicos, desafiaron al gobierno de Kiev y proclamaron las Repúblicas Populares de Donetsk, RPD, y Luhansk, RPL. En mayo de 2014 celebraron referéndums de independencia, también sin reconocimiento internacional. Así comenzó la guerra del Donbass. Aunque Rusia negó estar directamente involucrada, la evidencia satelital, testimonios y capturas de soldados rusos indicaron lo contrario. Provisión de armas y vehículos blindados. Presencia de tropas rusas sin identificación. Coordinación táctica desde Moscú. El gobierno ucraniano respondió con una operación antiterrorista, pero pronto la situación se volvió un conflicto militar de larga duración. Víctimas y destrucción. Desde 2014 hasta principios de 2022. Más de 13.000 muertos según cifras de la ONU. Otras fuentes estiman hasta 15.000. Millones de desplazados internos y refugiados. Ciudades como Donetsk, Mariupol o Sloviansk quedaron parcialmente destruidas. En medio del caos, surgieron acusaciones mutuas. Ucrania denunció intervención rusa y crímenes de guerra. Rusia acusó a Kiev de bombardear civiles en las zonas separatistas. La guerra se volvió una narrativa cruzada, donde cada parte ofrecía una versión diametralmente opuesta. Minsk I y Minsk II, los acuerdos de paz que no funcionaron. Para frenar la guerra, se firmaron dos acuerdos clave en Minsk, Bielorrusia. Minsk I, septiembre de 2014. Alto el fuego inmediato. Retiro de armamento pesado. Intercambio de prisioneros. Inicio de reformas constitucionales. Minsk II, febrero de 2015. Un paquete más detallado con supervisión internacional. Implicación de Alemania y Francia como mediadores. Promesas de descentralización y elecciones en las zonas separatistas. Pero nada de esto funcionó como se esperaba. Ambos bandos se acusaron mutuamente de violar el cese al fuego. La confianza era inexistente. No hubo desmilitarización ni reintegración efectiva. Línea de frente congelada, pero tensa. Entre 2015 y 2022, la situación en el Donbass permaneció relativamente estática. Se estableció una línea de contacto entre el ejército ucraniano y las fuerzas separatistas, monitoreada por la OSCE, pero los combates nunca cesaron del todo. Mientras tanto, Rusia entregó pasaportes rusos a los habitantes del Donbass, integrando aún más la región al espacio ruso sin anexarla formalmente. Para Moscú, era una forma de mantener presión constante sobre Ucrania. En menos de un año, Rusia redibujó las fronteras de Europa sin disparar un solo tiro en Crimea y abrió un nuevo frente armado en el corazón del este ucraniano. El Donbass se convirtió en una zona gris, no totalmente rusa, no plenamente ucraniana. Y aunque Minsk II detuvo la escalada total, el conflicto permaneció latente, esperando su próximo estallido. Ningún conflicto moderno se libra en aislamiento. En la sombra de la guerra, los grandes jugadores globales movían sus piezas. Mientras Ucrania luchaba por su soberanía, potencias occidentales como Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN trazaban líneas diplomáticas, militares y económicas. Para Moscú, era más que una guerra regional. Era una lucha existencial contra un cerco que se estrechaba. En este capítulo, te mostramos cómo la influencia extranjera empujó el conflicto a un punto sin retorno. El atractivo occidental, Europa y la OTAN, como aspiración nacional. Desde la independencia ucraniana en 1991, los gobiernos de Kiev han oscilado entre una orientación prorrusa y una apertura hacia Occidente. Sin embargo, con el paso del tiempo, la idea de una Ucrania europea ganó terreno. Algunos hitos clave. 1994. Ucrania se une a la Asociación para la Paz de la OTAN. Década de 2000. Inician diálogos para cooperación energética, económica y militar con la Unión Europea. 2013. El acuerdo de asociación con la Unión Europea, cuya suspensión provocó el Euromaidán, marcaba el inicio de una integración profunda. Para la población ucraniana, especialmente en el oeste, la UE representaba valores de democracia, prosperidad y derechos humanos, frente al autoritarismo post-soviético. Estados Unidos. Apoyo estratégico y militar. Tras la Revolución Naranja y Euromaidán, Estados Unidos adoptó una postura clara de apoyo a Ucrania,
asistencia económica y técnica para reformas democráticas, capacitación y equipamiento militar no letal, y desde 2017, armas defensivas, sanciones a Rusia tras la anexión de Crimea, promoción de valores democráticos a través de ONGs, fundaciones y diplomacia pública. Para Rusia, esta presencia era una injerencia directa. En su narrativa, Washington era el titiritero detrás del Maidán y buscaba convertir Ucrania en un peón antirruso. La OTAN, el límite simbólico para Moscú. Uno de los temas más sensibles y explosivos del conflicto ha sido la expansión de la OTAN. Desde el fin de la Guerra Fría, la alianza ha incorporado a países exsoviéticos como Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. En 2008, en la cumbre de Bucarest, se declaró que Ucrania y Georgia serán miembros de la OTAN, aunque sin fecha concreta. Para Rusia, esta afirmación fue una línea roja, una amenaza directa a su profunda concepción de seguridad nacional. La idea de que fuerzas de la OTAN estén a pocos kilómetros de Moscú ha sido usada por el Kremlin para justificar su intervención. En sus discursos, Vladimir Putin ha insistido en que la expansión de la OTAN viola las promesas hechas tras la Guerra Fría, una afirmación disputada por Occidente. Sanciones internacionales. La guerra económica. Tras la anexión de Crimea en 2014, Occidente respondió con una batería de sanciones económicas contra Rusia. Congelación de activos de oligarcas. Restricciones bancarias y financieras. Sanciones al sector energético y defensa. Limitaciones tecnológicas a empresas rusas. Las sanciones impactaron severamente sectores clave de la economía rusa, pero también fortalecieron el discurso nacionalista interno. Occidente quiere destruir a Rusia. Al mismo tiempo, Estados Unidos y la UE aumentaron la asistencia a Ucrania, desde equipamiento militar defensivo hasta entrenamiento y ayuda presupuestaria. Rusia responde, narrativa de cerco y soberanía amenazada. En el discurso oficial del Kremlin, el conflicto con Ucrania no es una simple disputa territorial. Es una guerra por la supervivencia del mundo ruso frente a un cerco occidental hostil. Según Putin, Ucrania es un estado artificial creado por decisiones históricas erróneas. La OTAN y la UE están usando a Ucrania como punta de lanza contra Rusia. Moscú debe proteger a sus compatriotas, rusoparlantes o no, en el extranjero cercano. Este relato nacionalista es central para justificar la agresión militar, a pesar del rechazo internacional casi unánime. El conflicto como guerra por poderes. Muchos analistas consideran que la guerra en Ucrania tiene elementos de una guerra proxy, un conflicto donde dos bloques mayores chocan indirectamente. Estados Unidos y sus aliados apoyando a Ucrania. Rusia enfrentándose a la expansión occidental en su antigua esfera de influencia. Aunque no hay soldados estadounidenses en el frente, el flujo de armas, inteligencia y recursos ha sido determinante. Esto convierte al conflicto no solo en un drama regional, sino en una de las tensiones geopolíticas más graves del siglo XXI. El conflicto Rusia-Ucrania no puede entenderse sin el contexto global. El cerco percibido por Moscú, las aspiraciones europeas de Kiev y la disputa entre modelos de civilización, autoritarismo versus democracia, lo han convertido en una guerra simbólica para el futuro del orden mundial. Y cuando los símbolos son armas, las consecuencias siempre son sangrientas. Durante años el conflicto estuvo latente. Había muertos, sí, pero también diplomacia, líneas de contacto, acuerdos rotos. Y luego, en una madrugada helada de febrero de 2022, el mundo se despertó con una noticia que heló la sangre. Rusia había invadido Ucrania. Lo que parecía imposible se volvió real. Este episodio no es solo historia, es nuestro presente. El preludio, tensión, propaganda y preparativos. En los meses previos a la invasión, los satélites y agencias de inteligencia detectaron un masivo despliegue militar ruso en la frontera con Ucrania y en Bielorrusia. Más de 150.000 soldados rusos posicionados. Tanques, artillería y misiles movilizados. Simulacros militares conjuntos con Bielorrusia. Occidente advirtió públicamente que una invasión era inminente, pero muchos no lo creyeron. Moscú lo negaba todo. Incluso hasta horas antes del ataque, altos funcionarios rusos aseguraban que no tenían intención de invadir.
24 de febrero de 2022. Comienza la guerra total. A las 4 de la madrugada, hora de Kiev, Vladimir Putin apareció en televisión nacional para anunciar el inicio de una operación militar especial, con el objetivo de desmilitarizar Ucrania, desnazificar su gobierno, proteger a la población del Donbass. Minutos después, comenzaron los bombardeos aéreos y de misiles en Kiev, Kharkov, Mariupol, Odessa y otras ciudades. Rusia atacó desde 3 frentes: norte, desde Bielorrusia hacia Kiev; este, desde Donbass hacia el interior; sur, desde Crimea hacia Jersón y el Mar Negro. Era la mayor ofensiva militar en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Reacción mundial, condena unánime y unidad occidental. En cuestión de horas, la ONU, la UE, EU, Reino Unido, Canadá, Japón y muchos más condenaron la invasión. Millones de ucranianos huyeron de sus hogares. Comenzó una crisis de refugiados sin precedentes. Se impusieron nuevas sanciones masivas contra Rusia. Desconexión parcial del sistema bancario SWIFT. Congelación de reservas del Banco Central ruso. Cierre de espacio aéreo. Boicot económico total en múltiples sectores. Al mismo tiempo, se abrió una corriente sin precedentes de ayuda militar y humanitaria a Ucrania. La resistencia ucraniana. Un país que no se rinde. Rusia esperaba una victoria rápida, tomando Kiev en pocos días, pero se encontró con una resistencia feroz y una unidad nacional inesperada. El presidente Volodymyr Zelensky, que rechazó abandonar el país, se convirtió en un símbolo global de resistencia. La movilización ciudadana incluyó hombres, mujeres, ancianos y jóvenes voluntarios. Las Fuerzas Armadas de Ucrania realizaron una defensa estratégica inteligente, frenando el avance ruso en puntos clave. En abril de 2022, Rusia se retiró del norte tras el fracaso en tomar Kiev. En su retirada, se descubrieron masacres como la de Bucha, donde civiles fueron ejecutados, según múltiples informes y organismos internacionales. Guerra de larga duración. Nuevas fases del conflicto. Tras la retirada del norte, Rusia centró sus esfuerzos en el Donbass y el sur de Ucrania, con estos objetivos: capturar completamente Donetsk y Luhansk, consolidar un corredor terrestre hacia Crimea, bloquear la salida al mar de Ucrania. En este contexto, ciudades como Mariupol fueron devastadas, con miles de civiles muertos y asedios que duraron semanas. Ucrania, por su parte, contraatacó con éxito en Kharkov y recuperó territorios en Jersón en 2022, utilizando armamento avanzado proporcionado por Occidente: misiles antitanque Javelin, sistemas HIMARS, defensa aérea NASAMS, el uso de propaganda y la guerra informativa. Ambos bandos libraron no solo una guerra militar, sino también una guerra de narrativas. Rusia acusó a Ucrania de ser un estado nazi infiltrado por Occidente. Justificó la guerra como defensa de su identidad. Censuró medios independientes dentro de su territorio. Ucrania denunció crímenes de guerra rusos. Movilizó redes sociales con campañas virales. Recibió apoyo internacional mediático masivo. El impacto global. La guerra no solo afectó a Ucrania y Rusia, Europa, crisis energética, inflación y aumento del gasto militar. África y Asia, escasez de trigo y fertilizantes. Mercados globales, inestabilidad financiera y temores de recesión. Geopolítica, nueva división, este versus oeste, como en la Guerra Fría. Lo que comenzó como una operación especial se convirtió en una guerra total, una tragedia humana y un punto de inflexión geopolítico global. Ucrania resistió. Rusia redobló la apuesta. Y el mundo, una vez más, presenció la fragilidad del orden internacional. Miles de muertos, millones de desplazados, ciudades en ruinas, tratados rotos, odios reactivados. Pero aún queda una pregunta: ¿cómo termina esta guerra? En este episodio final, analizaremos los caminos posibles, desde una paz incierta hasta una guerra prolongada, porque esta historia aún se escribe en tiempo real. Estado actual del conflicto, 2024 a 2025. A más de 2 años del inicio de la invasión a gran escala, la guerra continúa, aunque en una fase diferente.
El frente oriental, Donbass, sigue siendo el principal escenario de combates. Rusia controla territorios ocupados en el sur, incluyendo parte de Zaporilla, Jersón y toda Crimea. Ucrania ha lanzado contraofensivas, con logros limitados debido a fortificaciones rusas y desgaste militar. Occidente mantiene el apoyo, aunque los debates políticos internos han ralentizado el envío de ayuda en algunos países. Ambas partes parecen lejos de una victoria clara, y la línea del frente permanece casi congelada. ¿Qué quiere cada lado? Objetivos contradictorios. Rusia busca reconocer formalmente la anexión de Crimea y las regiones ocupadas, evitar la entrada de Ucrania a la OTAN, imponer condiciones de rendición política a Kiev. Ucrania exige recuperar la totalidad de su territorio, incluyendo Crimea, reparaciones de guerra, justicia internacional por los crímenes de guerra, ingreso a la Unión Europea y OTAN como garantías de seguridad. Estas posiciones parecen irreconciliables, por ahora. ¿Es posible una paz negociada? Los intentos diplomáticos han sido esporádicos y fallidos. Las propuestas más relevantes, planes de paz chinos, turcos o de países del sur global, vistos con escepticismo por Occidente y Ucrania. Iniciativas europeas con enfoque humanitario o de alto el fuego temporal. Condiciones impuestas por Rusia, consideradas inaceptables por Kiev. Los analistas internacionales consideran 4 posibles escenarios. Escenario 1. Negociación congelada, guerra prolongada. La guerra se estanca en una línea de frente sin grandes avances. Se mantiene un alto el fuego de facto, pero sin paz formal. Ucrania se rearma. Rusia fortifica posiciones. La tensión se prolonga durante años, como ocurrió con Corea del Sur y del Norte. Escenario 2. Acuerdo negociado con cesiones mutuas. Ucrania acepta no ingresar a la OTAN a cambio de garantías de seguridad internacionales. Rusia reconoce parcialmente la soberanía ucraniana, pero retiene Crimea. Se firma un acuerdo supervisado internacionalmente, con mediación de terceros. Este escenario es viable, pero políticamente impopular en ambos países. Escenario 3. Escalada militar. Rusia lanza una nueva ofensiva a gran escala. Ucrania responde con armamento más avanzado, incluyendo misiles de largo alcance o cazas occidentales. Riesgo de expansión regional, involucramiento de Bielorrusia o ataques a infraestructuras OTAN. Este escenario representa un peligro global real. Escenario 4. Victoria parcial ucraniana con apoyo occidental sostenido. Ucrania recupera progresivamente territorios en el este y el sur. Crimea queda como último punto de disputa diplomática. Rusia sufre presión interna por desgaste militar y económico. Requiere una alianza fuerte y constante de Occidente. El papel de la comunidad internacional. Unión Europea y Estados Unidos siguen siendo los principales apoyos de Ucrania. China juega el rol de mediador silencioso, pero favorable a Rusia. Latinoamérica, África y Asia reclaman una postura de no alineamiento y exigen soluciones pacíficas. En 2024, la opinión pública mundial comienza a mostrar fatiga de guerra, lo que podría influir en las decisiones políticas de los aliados de Kiev. Reconstrucción y trauma, el otro frente. Aún en guerra, Ucrania ya planifica su reconstrucción. Se estima que el daño económico y de infraestructura supera los $600.000 millones. Miles de escuelas, hospitales y viviendas han sido destruidos. Las minas antipersona, los desplazados y el trauma psicológico afectarán a generaciones enteras. Y a pesar de todo, la identidad nacional ucraniana nunca ha sido tan fuerte ni tan unificada. La historia del conflicto entre Rusia y Ucrania es una historia de identidad, poder, imperios y supervivencia. No comenzó en 2014, ni en 2022. Sus raíces son milenarias, sus heridas profundas y su futuro aún incierto. Gracias por ver History Sapiens. Suscríbete para no perderte ninguno de nuestros documentales. ¿Será Ucrania la frontera de Europa o su corazón? ¿Será Rusia el heredero de un imperio o el símbolo de su caída? El tiempo y la memoria lo dirán.